somos el equipo 1 y presentaremos los temas de la unidad 10, 10.1, lípidos de almacenamiento y 10.2, lípidos estructurales de las membranas. Yo, Vega Sabuceda Mariel Guadalupe, seré una de las expositoras conjunto con Ramírez Morán Jimena. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a decir o definir qué es un lípido. En pocas palabras, son el conjunto de moléculas orgánicas constituidas primordialmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, al resaltar que el oxígeno está en menor medida que los demás. Además que también existen otros elementos como lo serían el nitrógeno, fósforo y el azufre. Una de las características más importantes de los lípidos son que son moléculas hidrófobas, es decir, insolubles en agua. Sin embargo, estas pueden llegar a ser solubles en disolventes orgánicos no polares. Un ejemplo de ello sería el benceno y el cloroformo. Existen varios tipos de lípidos. Sin embargo, en esta diapositiva, o mejor dicho, en esta presentación, hablaremos sobre los lípidos de almacenamiento y lípidos estructurales de las membranas, como ya mencionamos anteriormente. En esta diapositiva 10.1 hablaremos sobre los lípidos de almacenamiento. Las funciones biológicas de los lípidos son tan diversas como su química. En muchos organismos, lo que son las grasas y los aceites son las principales de un almacenamiento energético. Justamente lo que dice en la diapositiva en el punto número 1, el cual dice, las grasas y aceites casi siempre son usadas como almacenamiento de energía. Estos son derivados de ácidos grasos, que a su vez estos son derivados de hidrocarburos que están reducidos como los combustibles fósiles. Esto se debe a que tienen un bajo nivel de oxidación. Estos, al oxidarse, los ácidos grasos pueden llegar a ser muy explosivos en las células, es decir, tienden a tener reacciones exergónicas. También podemos comentar que, por otra parte, lo que son los fosfolípidos y los esteroles son formas principales de elementos estructurales, los cuales veremos más adelante en las otras diapositivas. También hay que mencionar, y no menos importante, comentamos anteriormente que existen otros tipos de lípidos, que a pesar que están presentes en una pequeña proporción en comparación con los demás, no dejan de ser un papel importante o crucial, ya que estos normalmente son utilizados como cofactores enzimáticos, transportadores electrónicos, entre otros. En los lípidos de almacenamiento tenemos dos tipos, que son los triacilgliceroles y las ceras. En la estructura, en esta diapositiva, podemos leer que los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, con cadenas hidrocarbonadas entre 4 a 36 carbonos. Estos pueden llegar a ser cadenas sencillas, que en algunos casos pueden presentar enlaces dobles, ramificaciones e incluso anillos de 3 carbonos. En pocas palabras, también los lípidos están formados por cadenas alifáticas, es decir, saturadas o insaturadas, o por anillos aromáticos, los cuales son compuestos muy diversos debido a su estructura molecular. Algunos de ellos pueden llegar a ser rígidos, otros flexibles y por lo general tienen cadenas unidas mediante puentes de hidrógeno, como se puede apreciar en la imagen. Ok, como podemos ver, aquí hay dos tipos de nomenclatura, la estándar y la que se usa en los casos de los ácidos grasos poliinsaturados, conocidos como PUFA. En el primer caso, que es la nomenclatura estándar, los ácidos grasos sin ramificar se va a especificar la longitud de la cadena y el número de dobles enlaces que se van a separar mediante 2 puntos. Es decir, si tengo una cadena con 18 carbonos, voy a indicar primero el número de carbonos de toda la cadena y después voy a indicar, separando por 2 puntos, el número de dobles enlaces que tenga toda esa cadena. Además, las posiciones de los enlaces se van a mostrar en relación al carbono carboxílico, es decir, dándole el número 1 al carbono que tenga el grupo carboxílico. Además que se va a estar separando o se va a estar indicando por un delta o un triángulo dónde y en qué carbono más bien se está dando este doble enlace. Es decir, tengo la cadena de 18 carbonos separado por los 2 puntos, indicando que hay 5 dobles enlaces. Y voy a indicar en dónde está ese doble enlace, que es en el carbono número 9 y entre el carbono número 10.
Los ácidos grasos son abundantes en número par de átomos de carbono en una cadena sin ramificar de entre 12 y 24 carbonos. La posición de los dobles enlaces va a seguir como un patrón en la mayoría de los monoinsaturados. Y este enlace se va a dar por lo general en el carbono 9 y en el carbono 10, mientras que en los poliinsaturados se va a dar entre los carbono número 12 y el carbono número 15, los cuales casi nunca se van a encontrar conjugados, sino que se van a separar por un grupo metileno. Los ácidos grasos que estén en posición trans se van a producir en la fermentación de los animales rumiantes. Ahora, para los casos de los ácidos grasos poliinsaturados, va a ser prácticamente lo mismo. Lo único que cambia va a ser que se va a comenzar a numerar mediante el extremo metilo, que se encuentra más alejado del grupo carboxilo. A este se le va a denominar como carbono omega o W, es una letra griega. Y a este se le va a asignar el número 1. Aquí a los ácidos grasos poliinsaturados con un doble enlace en el carbono número 3, si únicamente se dieran el número 3 y el número 4, se llamarían ácidos grasos omega 3. Así como si se dieran el ácido graso número 6, carbono número 6 y el carbono número 7, se llamaría ácido graso omega 6. Se hace prácticamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, lo único que sí es que se va a estar numerando en el extremo más alejado del grupo carboxilo. Aquí se va a seguir la misma metodología que anteriormente. Se va a indicar la cadena, que son de 20 carbonos, separado por 2 puntos, indicando que hay 5 dobles enlaces. Y además, por un delta, vamos a indicar en qué carbonos, con el número menor, claro, en donde se va a estar encontrando lo que es este doble enlace. En el carbono número 5, lo podemos ver acá. En el carbono número 8, en el carbono número 11, en el carbono número 14 y por último en el carbono número 10. Ahora vamos con las propiedades físicas de los lípidos. Y estas propiedades van a estar dadas por la longitud de la cadena y el grado de la saturación de la cadena hidrocarbonada. Es decir, que otra cosa que va a influir en estos dos aspectos va a ser el punto de fusión. La cadena hidrocarbonada hace que sea más insoluble en el agua. Además que a temperatura ambiente los compuestos saturados van a tener una consistencia de cera o una consistencia más firme, mientras que los insaturados van a tener una consistencia un poco más líquida o aceitosa. Además hay que agregar en el punto de fusión otro aspecto que afecta va a ser el grado de empaquetamiento. El grado de empaquetamiento está dado por la saturación de la cadena, y una cadena saturada tiene la rotación libre en su enlace carbono-carbono, dándole una cierta flexibilidad, y un buen empaquetamiento en punto de fusión es bajo. Mientras que hay enlaces doble cis, va a provocar un doblamiento de la cadena, lo cual va a impedir un buen empaquetamiento, haciendo más débiles los enlaces, haciendo que se necesite menos energía térmica para desordenarlos, y ya estarlos haciendo, ya al estar empaquetando, su punto de fusión va a ser mucho más bajo. En resumen, se podría dar que en cuanto más larga sea la cadena acílica y menor número de enlaces dobles, va a ser su menor solubilidad en el agua. Además que los compuestos saturados, la rotación libre no le da una gran flexibilidad a la cadena. La conformación más estable es la que se encuentra totalmente expandida. Los impedimentos estéricos entre átomos están reducidos al mínimo y se puede empaquetar fuertemente el ordenamiento
casi cristalinos por contactos por uniones de Van der Waals entre átomos a lo largo de la propia cadena y cadenas vecinas, mientras que los ácidos grasos insaturados con un doble enlace cis va a provocar un doblamiento en la cadena. Los ácidos grasos con uno o dos doblamientos no se pueden empaquetar tan fuerte, por lo que las interacciones entre ellos se van a dar más débiles. Necesitan mucho menos energía térmica para desordenar estos conjuntos poco ordenados de ácidos grasos insaturados y tienen puntos de fusión claramente más bajos que los saturados que tengan la misma longitud. Los triacilgliceroles son ésteres de ácidos grasos y glicerol. Antes que nada, vamos a definir qué es un triacilglerol, o mejor conocido también como triglicéridos. Estos son la forma de almacenamiento primario de los ácidos grasos de cadena larga, que se analizan para la energía y se utilizan en la formación estructural de las células. Una de las características principales de ellos son que son moléculas apolares, es decir, hidrofóbicas, insolubles en agua. Esto es importante ya que los lípidos tienen densidades específicas menores que el agua, lo que explica un básico ejemplo que vimos en nuestra vida cotidiana. Como pueden observar en esta diapositiva, en la parte de abajo hay un ejemplo bien claro, es decir, la mezcla de agua y aceite. Cabe resaltar que los triglicéridos también son importantes, ya que son una medición importante de la salud del corazón, ya que estos son un tipo de grasa que está fuertemente presente en nuestra dieta, y es la forma en la que almacenamos grasas en el tejido adiposo. Es decir, si consumimos un alimento alto en grasas, tendemos un riesgo mayor a tener enfermedades cardiovasculares, los cuales veremos en las siguientes diapositivas, se comentarán un poco. Los trigliceroles aportan energía almacenada y aislamiento. Vamos a leer estos 4 puntos de la diapositiva. Dice, los trigliceroles forman una fase separada de gotitas microscópicas oleosas en el citosol acuoso, que sirven como depósito de combustible metabólico. Los adipocitos o células grasas almacenan grandes cantidades de triacilgliceroles en forma de gotitas de grasa que ocupa casi totalmente la célula. Los triacilgliceroles se almacenan también en forma de aceite en las semillas de muchos tipos de plantas, promocionando así energía y precursores biosintéticos durante la germinación de las semillas. Ya por último, los adipocitos y las semillas en germinación contienen lipasas, enzimas que catalizan la hidrólisis de los triglicéridos, almacenando así y liberando ácidos grasos, exportados a otros lugares donde se requiere como combustible. Los triglicéridos tienen 2 ventajas significativas sobre los polisacáridos, tales como el glucógeno y el almidón. En el primer punto se menciona que los átomos de carbono de los ácidos grasos están más reducidos, por lo que la oxidación de los triglicéridos proporcionan más del doble de energía. Esto, como los trigliceroles son hidrofóbicos, es decir, insolubles en agua, como mencionamos anteriormente, por consiguiente, no están hidratados. El organismo que transporta combustible en forma de grasa no ha de transportar el peso adicional del agua. Hidratación asociada con los polisacáridos almacenados. En pocas palabras, también podemos mencionar que el cuerpo humano no puede almacenar ni las necesidades energéticas de un día en forma de glucógeno. Los glucósidos, tales como la glucosa y el glucógeno, funcionan como fuentes rápidas de energía metabólica, siendo una de ellas su fácil solubilidad en el agua. Antes de explicar esta diapositiva, tenemos que comentar que los triglicéridos están compuestos por 3 ácidos grasos, unidos por enlace éster con un solo glicerol. Ya respondiendo a esta diapositiva, la hidrogenación parcial de los aceites de cocina produce ácidos grasos, ya que la mayoría de las grasas naturales son mezclas complejas de triglicéridos sencillos y mixtos, que contienen diversos ácidos grasos, que difieren en una longitud de la cadena y grado de saturación. En ellos, los aceites vegetales están compuestos mayoritariamente por triglicéridos con ácidos grasos insaturados, por lo que suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Sin embargo, los triglicéridos que solo contienen ácidos grasos saturados, tales como la triesterina, el componente principal de la grasa, son sólidos blancos y grasos a temperatura ambiente.
En resumen, podemos decir que las grasas insaturadas son los cuales poseen uno o más enlaces dobles de su cadena carbonada y suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Estas también son mayormente conocidas como grasas buenas, ya que ayudan a disminuir los niveles de colesterol malo, es decir, LDL, y aumentar el colesterol bueno, es decir, HDL. Estas lo podemos encontrar mayoritariamente, por ejemplo, en el aguacate. Por otro lado, a lo contrario de las grasas insaturadas, las grasas saturadas de ácidos grasos no contienen dobles enlaces y son grasas que permanecen en estado sólido a temperatura ambiente. Provienen en su mayoría en alimentos animales, pero también contienen concentraciones altas de estas grasas en algunos alimentos vegetales como el aceite de palma o el aceite de coco. Bueno, vamos a comentar esta diapositiva. Hay que leerla y ver qué dice. La hidrogenación parcial tiene otro efecto. Este indeseable, algunos dobles enlaces cis se convierten en dobles enlaces trans. Esta es la base de enfermedades cardiovasculares, por lo que evitando estas grasas en la dieta se reduce el riesgo de enfermedad coronaria. Los ácidos grasos trans de la dieta aumentan la concentración de triglicéridos y de colesterol ligando a LDL, es decir, malo, en la sangre, al tiempo que disminuye la concentración de colesterol ligado a HDL en bueno. Cambios, por lo que sí solo son suficientes para aumentar el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Por qué es esto importante? Ya que los triglicéridos altos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias o el engrosamiento de las paredes arteriales, lo que aumenta el riesgo de sufrir accidentalmente cerebrovascular, un ataque cardíaco y cardiopatías. Esto se puede evitar haciendo ejercicio regularmente, evitando el azúcar y carbohidratos refinados, bajar de peso en caso de que tengas obesidad o sobrepeso y elegir grasas saludables, es decir, cambiar las grasas saturadas por insaturadas. Es decir, en esta diapositiva, como pueden observar, vamos a hablar sobre las ceras. Las ceras sirven como almacenes de energía y como cubiertas impermeables al agua. Básicamente, los ceridos, o mejor conocido como seda, son lípidos saponificables, formados por la unión de un ácido graso de cadena larga de 14 a 36 átomos de carbono con un monoalcohol, también de cadena larga de 16 a 30 átomos de carbono, mediante un enlace éster. Esto como resultado nos da una molécula completamente apolar, muy hidrófoba, ya que no aparece ninguna carga y su estructura es de tamaño considerable. Las ceras tienen como función una protección impermeabilizante. Un ejemplo base es el revestecimiento de las hojas, frutos o flores o talos de jóvenes, así como los tegumentados de muchos animales, el pelo o plumas. Está recubierto de una capa de cera para impedir la pérdida o entrada en animales pequeños de agua. Esta también puede servir como una función protectora, al actuar como adherente de partículas extrañas como en el canal auditivo de los mamíferos. Esta también tiene diversas aplicaciones en la industria farmacéutica, entre otras. Esto normalmente también se utiliza ampliamente en la fabricación de lociones, ungüentos y polimentos. En esta diapositiva tocaremos el tema 10.2, es decir, lípidos estructurales de las membranas. He de mencionar que los lípidos de membrana son polares y se dividen en tres tipos, los cuales son los siguientes: los fosfolípidos, glucolípidos y lípidos éter arqueobacterianos. En los fosfolípidos se dividen en dos tipos, liserofosfolípidos y esfingolípidos. Y los glucolípidos igual se dividen en dos tipos, que son esfingolípidos y galocolípidos. Ahora bien, en esta diapositiva, como pueden observar, les es más fácil visualizar dónde se encuentran estos lípidos. Básicamente, las funciones biológicas de los lípidos, es decir, su función estructural, es básicamente que en forma bicasa de fosfolípidos de las membranas que recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. También son aislantes, reduciendo la pérdida de calor. Y el colesterol es también un lípido de membrana celular. En esta diapositiva tocaremos el tema: los glicerofosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico. El glicerol es proorquial, es decir, no tiene carbonos asimétricos,
pero la unión del fosfato a cualquiera de los dos extremos lo convierte en un compuesto quiral que se denomina correctamente L-glicerol 3-fosfato o de glicerol 1-fosfato o SN-glicerol 3-fosfato. Para pasar a la siguiente diapositiva, leeremos el recuadro, el cual dice: los glicerofosfolípidos, también llamados fosfoglicéridos, son lípidos de membrana en los que dos ácidos grasos están unidos por enlace éster al primer y segundo carbono del glicerol y un grupo de cabeza muy polar o cargado está unido por enlace fosfidiéster al tercer carbono. Y aquí se representa en la imagen. A ver, los glicerofosfolípidos derivados del ácido fosfatídico se nombran según el alcohol polar en el grupo de cabeza. En todos los compuestos del grupo cabeza se va a unir al glicerol mediante un enlace fosfodiéster en el que el grupo fosfato tiene una carga negativa a pH neutro. El alcohol polar puede estar cargado negativamente, ser neutro o estar cargado positivamente. Estas cargas van a tener un papel muy importante en las propiedades superficiales de las membranas. Los ácidos grasos de los glicerofosfolípidos pueden ser muy variados, por lo que un fosfolípido dado puede estar formado por diversas especies moleculares, cada una con una dotación singular de ácidos grasos. Y la distribución de las especies moleculares va a ser específica de los distintos organismos, de distintos tejidos de un mismo organismo y de distintos glicerofosfolípidos de la misma célula o tejido. Y en general, los glicerofosfolípidos contienen un ácido graso saturado, es decir, con 16 carbonos o 18 carbonos, y un ácido graso insaturado con 18. También vamos a tener que algunos glicerofosfolípidos van a tener ácidos grasos unidos por enlaces éter. Algunos tejidos de animales y algunos organismos unicelulares son ricos en lípidos con función éter, en los que una de las dos cadenas o silo están unidas al glicerol con el enlace éter en lugar del enlace éster. La cadena unida por enlace éter puede estar saturada, tal y como sucede en los lípidos alquílicos con función éter, o pueden contener un enlace doble entre el carbono número 1 y el carbono número 2, tal y como sucede en los plasmógenos. Y también se va a tener que hay al menos un lípido con función éter. Este va a ser el factor activador plaquetario, que es una molécula de señal importante y se libera leucocitos denominados bacilofilos y estimula la agregación de plaquetas y la liberación de serotonina que van a estar contenidas en las mismas. Este va a ejercer también un diverso efecto sobre el hígado, el músculo liso, el corazón y los tejidos uterinos y pulmonares. Va a jugar un papel muy importante, sobre todo en la inflamación y en algunas respuestas alérgicas. Los cloroplastos contienen galactolípidos y sulfolípidos. El grupo de lípidos de membrana son los que predominan en las células vegetales, los galactolípidos, en los que uno o dos residuos galactosos están unidos por enlace glucosídico con el carbono número 3 y un 1,2-diacilglicerol. Los galactolípidos están localizados en las membranas tilacoides, es decir, las membranas internas de los cloroplastos. Las membranas vegetales también contienen sulfolípidos en los que un residuo de galactosa sulfonado se va a unir a un diacilglicerol por medio de un enlace glucosídico, en lo que los sulfolípidos y el sulfonato del grupo de cabeza es portador de una carga negativa, lo mismo que el grupo fosfato de los fosfolípidos.
Bueno, podemos ver aquí que en el monogalactosidioxyglicerol, o mejor dicho MGD, y en el segundo digalactosidglicerol, casi todos los grupos acilos son derivados del ácido linoleico y y por último, en el 6-sulfosesdesoxialfa de glucopiranoxidilglicerol, es un sulfolípido. El sulfonato es el portador de la carga negativa. Las arqueobacterias contienen lípidos de membranas singulares. Antes de comenzar, vamos a definir qué es una arqueobacteria o un poco más sobre ella. Las arqueobacterias constituyen un importante grupo de organismos, cuyas características específicas permiten la conformación de un dominio denominado arcaea. Este término se usa para distinguir un conjunto de microbios unicelulares que, al igual que las bacterias, carecen de núcleos, organelos membranosos interiores, pero tienen rasgos que las diferencian de ellas. Vamos a leer el recuadro verde. Dice, las arqueobacterias, la mayoría de las cuales viven en nichos ecológicos bajo condiciones extremas, como altas temperaturas, bajo pH o alta fuerza iónica. Un ejemplo de ellos tienen lípidos de membrana que contienen hidrocarburos ramificados de cadena larga, de 32 carbonos, unidos en cada extremo al glicerol. Estos compuestos, cuando se extienden, ganan una gran longitud y grosor. Además de estos, presentan una cabeza polar del glicerol con residuos de fosfato o azúcar en cada uno de sus extremos. Este tipo de compuestos también se le puede conocer como glicerol dialquil o glicerol tetraesteres o GDGT. Antes de continuar con las siguientes diapositivas, voy a mencionar alguna que otra características de las arqueobacterias. Estas, el enlace entre la glicerina y los ácidos grasos es de tipo éster. Los ácidos grasos tienen un gran grado muy elevado de saturación, porque la fluidez de las membranas es mucho menor. Ese grupo de organismos, las cadenas laterales unidas a la glicerina, son lípidos isoprenoides, es decir, compuestos por unidades repetitivas de isopreno. Aquí también hay dos características o un poco más de información sobre las arqueobacterias de igual manera. Este tipo de bacterias se encuentra principalmente en zonas de condiciones extremas, como mencionamos anteriormente, a altas temperaturas, bajo pH y fuerzas iónicas, que comúnmente son encontrados ahí mismo. Además, en cuanto a su estructura, presentan lípidos de membrana que están unidos mediante un enlace éter, que también mencionamos anteriormente, el cual es mucho más estable a la hidrólisis en condiciones en que se encuentran normalmente las bacterias. En esta diapositiva presentaremos el tema de los esfingolípidos. Básicamente, en el primer punto, mencionar que los esfingolípidos se derivan de la esfingosina, el cual es un aminoalcohol que también contiene un grupo de cabeza polar junto con dos colas apolares, pero lo que lo diferencia de otros lípidos es que este no contiene glicerol, es decir, este es debido a su composición de la esfingosina o alguno de sus derivados, que son moléculas de ácido graso de cadena larga y además tiene una cabeza polar que se une mediante un enlace glucosídico o fosfodiéster. Ya por último punto, dice que la unidad estructural principal de los esfingolípidos es la ceramida. Estos se derivan de tres subclases, las esfingomielinas, glucolípidos neutros y gangligosidos. Las esfingomielinas van a contener fosfocolina o fosfoetanolamina como grupo de cabeza polar, por lo que se clasifican como fosfolípidos junto con los glicerofosfolípidos. Se parecen a las fosfatidilcolinas en sus propiedades generales y en su estructura tridimensional, y también por no tener carga neta en sus grupos de cabeza polares se encuentran presentes en las membranas plasmáticas de las células de los animales.
Estas también van a ser abundantes en la mielina, que es una vaina que va a rodear y aislar las acciones de algunas neuronas, y de ahí es donde deriva el nombre de esfingomielinas. Pasamos a lo que son los glucoesfingolípidos o glucolípidos neutros, es decir, que no van a tener carga. Los glucoesfingolípidos, que se encuentran principalmente en la cara externa de la membrana plasmática, tienen o uno o más azúcares en su grupo cabeza conectados directamente y se van a dividir en distintos tipos. Los cerebrosidos tienen un único azúcar unido a la ceramida. Estos se dividen en los que contienen galactosa. Estos se van a encontrar en las membranas plasmáticas de células en el tejido nervioso, y las que sí contienen glucosa están en las membranas plasmáticas de células de tejidos no nerviosos. Los globocidos son glucoesfingolípidos con dos o más azúcares, normalmente de glucosa, de galactosa o N-acetil de galactosamina. Los gangliosidos. Los gangliosidos son esfingolípidos más complejos. Estos van a contener grupos de cabeza polares formados por oligosacáridos y uno o varios residuos de ácido N-acetil neuroamínico y un ácido siálico y terminales. El ácido siálico aporta a los gangliosidos una carga negativa a un pH 7, lo que los va a diferenciar de los globósidos. Como pueden observar en esta diapositiva, mencionaremos sobre la degradación de los fosfolípidos y esfingolípidos. En el recuadro amarillo, dice que las fosfolipasas del tipo A eliminan uno de los dos ácidos grasos produciendo un lisofosfolípido. Las tereasas no atacan el enlace éster de los plasmalógenos. Las isofosfolipasas eliminan el ácido graso restante. Una vez hecho esto, los gangliosidos se degradan conjunto con enzimas de lisosómicos, que catalizan la eliminación paso a paso de las unidades de azúcar, así produciendo finalmente una ceramida que, cuando ocurre un defecto genético en este tipo de enzimas, puede causar la acumulación de ganglios idos en una célula, que tiene como consecuencias médicas muy importantes. Lo importante que puedo mencionar sobre los esfingolípidos es que, aparte de su papel estructural como componentes de las membranas, los esfingolípidos regulan la dinámica de estas y forman parte de los microdominios de membrana denominados falsas de membrana, que tienen propiedades y funcionalidad propias. Estas revelan como elementos claves en distintas cascadas de traducción de señales. Por otro lado, algunos de los esfingolípidos actúan como sitios de reconocimiento en la superficie celular, es decir, distintos esfingolípidos de la cara externa de la membrana plasmática definen los principales grupos sanguíneos humanos. En esta diapositiva hablaremos sobre los esteroles. Básicamente son aquellos extractos que se encuentran en forma natural en pequeñas cantidades en muchos alimentos que consumimos en nuestro día a día, tales como frutas, verduras, aceite vegetales, nueces y cereales. El colesterol es el principal esterol en tejidos animales y suele ser afipático, con un grupo de cabeza polar, es decir, el grupo hidroxilo en el carbono 3, y un grupo hidrocarbonado polar, es decir, el núcleo esteroide y la cadena lateral hidrocarbonada en el carbono 17. En otras eucariotas se encuentran esteroles similares, por ejemplo, el estigmasterol en plantas y el ergosterol en hongos. ¿Esto qué tiene que ver con lo que vamos a mencionar en esta diapositiva? Dice, los esteroles son lípidos estructurales que se hallan presentes en membranas de las mayorías de las células eucariotas. La estructura característica de este quinto grupo de lípidos de membrana es la del núcleo esteroide, que consiste en 4 anillos fusionados y 3 de ellos son 6 carbonos y 1 con 5, como se aprecia en imagen. Como dato importante, porque ayuda a reducir el colesterol, los fitoesteroles tienen una estructura similar al colesterol. Sin embargo, el organismo humano no puede absorberlos. De hecho, cuando estas sustancias son ingeridas en el contexto de una dieta normal,
Los fitoesteroles interfieren en la absorción del colesterol en el intestino humano, causando un descenso en las concentraciones de colesterol en sangre. Esto sería todo por nuestra parte del equipo 1. Que tengan buen día.